Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. Nuevamente el día de hoy vamos a continuar con la materia de Mecánica de Fluidos 1 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver lo que es el subtema 3.6, ecuación de energía, el cual pues reitero siempre el subtema y lo que sería el tema y además el objetivo de acuerdo al plan de estudios. En este caso el tema es 3, ecuaciones de conservación en forma integral. Y el objetivo es el siguiente: el alumno deducirá las ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos, masa, cantidad de movimiento y energía, aplicables a un volumen de control. Entonces ya vimos el 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y el día de hoy vamos a ver el 3.6, ecuación de energía, 3.7, ecuaciones de la cantidad de movimiento lineal y angular para el siguiente video. Y lo que tenemos de tomar en cuenta es que ya existen antecedentes sobre termodinámica para dicha materia. Y bueno, vamos a comenzar con lo siguiente. Dispositivos en los termofluidos y sus eficiencias, bombas, turbinas y tuberías como objetos de pérdidas. Y bueno, esto es rápido reiterarlo porque ya lo vimos en el anterior video y también en la lista de reproducción de termodinámica se ve de forma más reiterada. Las bombas, eficiencia. Una bomba es un dispositivo que aumenta la presión haciendo una diferencia de presiones cuyo objetivo es impulsar un fluido, la mayoría de casos es agua. Y bueno, pues tenemos toda esa parte que ya habíamos explicado: la eficiencia de bomba, eficiencia del motor y la eficiencia de ambos, ¿no? Tanto de bomba motor y lo que sería la diferencia de lo que sería la energía por unidad de tiempo, pero enfatizando todo el sistema. En este caso es la sumatoria de toda entrada menos la sumatoria de todo de salida. Entonces tenemos por otra parte también las turbinas, la eficiencia, ¿no? Una turbina, ya sea de gas o de vapor, su misión principal es realizar un trabajo de flecha por medio de álabes girando el eje rotatorio que lo conecta a este dispositivo disminuye presión. Y tenemos lo mismo, ¿no? La eficiencia de la turbina y la eficiencia del generador. Y tenemos una eficiencia colectiva que sería turbina y generador, que sería el producto de la eficiencia de la turbina por la eficiencia del generador. Bueno, eso fue reiterado, solamente que ya lo vimos en el anterior video. Balance de energía en sistemas abiertos bajo régimen estable. Relación de esta ecuación con la ecuación de energía. Y veamos lo siguiente: ecuación de balance de energía en sistemas abiertos bajo régimen estable. Un régimen estable, el flujo másico que entra al volumen de control es constante, no varía con el tiempo, es decir, el diferencial de la energía de todo el sistema entre un diferencial de tiempo es igual a 0, es decir, no va a variar esa energía. Entonces, por lo tanto, sale toda esta ecuación, que esa ya fue demostrada en la parte de termodinámica, ¿no? Entonces, les invito a ver la lista de reproducción de termodinámica. Si no mal recuerdo, es el tema 2.4, el cual ahí se reitera esa parte. Entonces, ya tenemos toda esta ecuación completa. Toda la ecuación de anterior entre el flujo másico. Es decir, cualquier energía que se pretende estar multiplicando por el flujo másico va a quedar de esta forma, como se ve en pantalla. Pero aquí pues va a estar dividiendo, entonces no va a pasar nada en esta parte cuando es la sumatoria de toda la entrada y salida. ¿Ok? Entonces, sería entre, entonces sería una división. Entonces, por lo tanto, quedaría de forma por unidad de masa. Entonces quedaría de esta forma: Q de entrada, trabajo de entrada, Q de salida y W de salida, pero esto en términos por unidad de masa. Entalpía es una propiedad termodinámica resultante de la suma entre el cambio de energía interna y el producto de presión por volumen. Entonces tenemos la diferencia de la entalpía, que es igual a la diferencia de energía interna más presión por un diferencial de volumen, que al mismo tiempo es igual a por unidad de masa. Sería simplemente en específico, es decir, entalpía la diferencia de entalpía específica es igual a un diferencial de energía interna específica más presión por un diferencial de volumen específico, que por forma individual, es decir, por una parte solamente, sería entalpía específica es igual a la energía interna específica más presión por volumen específico. Por lo tanto, la deducción de la ecuación de energía es la siguiente: quedaríamos de esta forma, es decir, esa parte que tenemos de entalpía queda de esta forma ahora, ¿ok? Porque todavía no hemos nombrado, en esta parte ustedes pueden sustituir luego ponerle cada uno de estos términos 1, bueno, en Z1, la velocidad 1, aquí falta una flecha, la energía interna específica 1, el volumen específico 1 y en la otra parte serían todos 2, ¿ok? Por los distintos puntos. Siempre vamos a tomar en cuenta, en este caso es bidimensional, es decir, 2 puntos. No vamos a ver la parte tridimensional, por lo tanto, siempre es así porque debido a las líneas de corriente, y pues las líneas de corriente siempre son bidimensionales, ¿ok? Todas las variables de entrada como altura, velocidad, energía interna específica y el producto de presión por volumen específico se darán como entre 2 puntos. Ahora,
En esta parte, el volumen específico, recuerden que es igual a 1 entre la densidad. Por lo tanto, esa parte de entalpía, como aquí lo muestré, es decir, esa parte de volumen específico se va a sustituir de esta forma. 1 entre la densidad, que quedaría entonces la entalpía es igual a entalpía específica igual a la energía interna específica más la presión entre la densidad. Entonces ya quedaría de esta forma, como vemos en pantalla. Conociendo lo siguiente de que el trabajo neto, todo esto por unidad de masa, es igual al trabajo de entrada menos el trabajo de salida, y el calor neto es igual al calor de entrada menos el calor de salida. Entonces quedaría de esta forma ahora. Y lo que hacemos, o bueno, lo que se hizo fue colocar la energía interna específica 2 y esta parte de la energía interna específica 1 se va a pasar al miembro derecho de la ecuación, por lo que tanto queda como negativo. Igual lo que sería esta parte que fue de calor de entrada menos calor de salida, que va a quedar al último, va a quedar de forma negativa, ¿ok? Debido a que precisamente es lo contrario, es decir, Q de salida menos Q de entrada es igual a menos Q neto, ¿ok? Por eso es que es el negativo. Aquí lo mismo se reiteró, solamente que en este caso es para lo que sería un fluido incomprensible. En este caso un líquido o lo que sería un fluido comprensible, es decir, un gas. Entonces toda esta parte que estoy colocando en verde es la energía de entrada. Esta parte en color azul es la parte de energía de salida. Y toda esta parte en color rojo son las irreversibilidades o pérdidas. A esta deducción se le llama ecuación de energía. Esta anterior ecuación de energía se puede aplicar tanto en un fluido comprensible como incomprensible. En caso de ser un fluido ideal, ninguna pérdida de energía mecánica de la ecuación de la parte roja debe ser igual a cero. Entonces, por lo tanto, en la energía interna específica 2 menos la energía interna específica 1 menos el calor neto por unidad de masa es igual a 0. Por lo tanto, lo que sería el calor neto es igual a energía interna específica 2 menos la energía interna específica 1. Así la pérdida mecánica de energía es en esta forma, ya que es por unidad de masa, como su índice de mecánica, pérdida, sería toda esta parte que estoy reiterando. Ahora vamos a ver precisamente la diferencia entre la ecuación de Bernoulli y la ecuación de energía. Vean que la ecuación de Bernoulli la deducimos de esta forma y la ecuación de energía de la otra forma, ¿ok? Como se ve. Entonces, por lo tanto, la ecuación de Bernoulli no considera pérdidas y algún tipo de trabajo de compresión o expansión y transferencia de calor. Es bajo un concepto ideal, mientras que la otra ecuación de energía es en términos más realistas o de ingeniería, ¿ok? Ecuación de energía con pérdidas precisas. Pérdidas de bombas, o más bien pérdidas en bombas, turbinas y de tubería. Y bueno, tendríamos esto. Entonces lo que vamos a hacer es que esta parte de la energía mecánica perdida vamos a colocarla de esta forma, así como se ve en pantalla. Por lo tanto, ahora el trabajo neto es igual al trabajo de bomba menos el trabajo de turbina, debido a que la bomba entrega trabajo hacia el sistema y la turbina entrega trabajo fuera del sistema, es decir, fuera de las fronteras. Entonces por eso es que es el negativo. Y quedaría de esta forma. Ahora la ecuación. Entonces la parte del trabajo de turbina pasa a la derecha, hacia el miembro derecho de la ecuación. Toda la ecuación anterior por el flujo másico. Es decir, toda aquella ecuación, más bien todo término que esté de esa forma, va a estar multiplicado por esta forma como se observa en pantalla. Por lo tanto, quedaría el flujo másico multiplicado por todo esto, porque va a tener como factor común todos estos términos al flujo másico. Luego sería más la potencia de bomba igual a toda esta parte, solamente que en el punto 2, este es en el punto 1 y el punto 2, más la potencia de la turbina, más lo que sería la potencia de la mecánica perdida. Y sobre todo la potencia de la mecánica perdida es igual a la potencia de pérdida de la tubería, ¿ok? Y quedaría de esta forma, ¿ok? Es decir, lo que se va perdiendo debido a muchas cosas que existen en las tuberías propiamente. Las principales causas son la viscosidad o transferencia de calor, ¿ok? Toda la ecuación anterior entre el flujo másico por el módulo de la aceleración gravitacional, que quedaría de esta forma. De tal forma que precisamente cualquier energía
específica entre la aceleración gravitacional va a quedar en unidades de metros, de acuerdo al sistema internacional. De esto deduce que es una altura de carga, pero esto al mismo tiempo se traduce como pérdida, ¿ok? Entonces quedaría de esta forma, que donde veíamos la parte de potencia de la bomba, ahora es la pérdida de bomba por carga, es decir, la carga que se ha perdido en bomba, en turbina y en tubería, ¿ok? Y para hacerlo más enfatizado es que la pérdida en bomba como carga es igual a la eficiencia de la bomba por la potencia de bomba entre el flujo másico por la aceleración gravitacional. Lo que sería la pérdida de turbina sería la potencia de la turbina entre la eficiencia de la turbina por el flujo másico por la aceleración gravitacional, y la pérdida en la tubería como carga sería la potencia de precisamente de toda la tubería entre el flujo másico por la aceleración gravitacional. Esto lo vamos a enfatizar más en el tema 5 con pérdidas mayores y pérdidas menores. Y precisamente tenemos un diagrama de flujo de energía y cargas de fluido. Esto pues siempre lo van a ver en todos los dispositivos que obviamente lleven esta parte de todas estas pérdidas. Vean que aquí que la eficiencia de mecánica de fluidos, es decir, más bien la potencia de mecánica de fluidos de entrada, aquí tendríamos toda esta parte como lo vimos de Bernoulli, solamente que aquí vean que agrega la potencia de bomba que va entrando y que una pérdida de bomba, precisamente de carga. Aquí también sale una pérdida de lo que sería la potencia de la turbina y obviamente sus pérdidas, ¿no? De la turbina. Y obviamente va una parte saliendo y otra también, aquí hay otra parte saliendo, que es la pérdida de mecánica de la tubería, ¿ok? Debido a la diferencia de precisamente de carga de la tubería, porque precisamente aquí se reitera lo que se ve de forma empírica, es decir, a través de la experiencia y de lo que se ha visto. Por ejemplo, aquí ven que la pérdida de tubería es mucho menor que, por ejemplo, de una turbina o de una bomba. O sea, porque precisamente las pérdidas en las tuberías no son tan apreciables, pero podemos mejorar precisamente los materiales para que no tengamos tantas pérdidas y esto pueda ser menor, mucho menor. Pero ya recordemos pues toda la parte de termodinámica que ustedes lo deben de tener ya comprendido, en que esto respeta la segunda ley de la termodinámica, precisamente por las irreversibilidades que hay. No hay ningún proceso que sea perfecto. Siempre va a haber pérdidas, pero podemos aumentar la eficiencia rompiendo lo ya establecido. Es decir, por ejemplo, si había eficiencias del 90, podemos llegar al 92, al 95, 96, 97, 98, pero nunca vamos a llegar al 100, porque siempre va a haber una pérdida por ahí. A menos que sea muy, muy despreciable, pero que sean pérdidas de milésimas, 10 milésimas parte de algo. Entonces, por ello es muy importante respetar ciertas leyes. Y obviamente es de aquí donde se ve esta forma, ¿ok? Obviamente aquí vemos que si no habría estas pérdidas, las quitamos y se convertiría en la ecuación de Bernoulli. Pero si hay pérdidas, pues ya sería la parte de la ecuación de energía. Luego vamos a ver lo último, que sería factor de corrección alfa de la energía cinética. Pérdidas de bombas, tuberías, de turbinas y de tubería. Esto también pues enfatizado pues obviamente por todos estos dispositivos que se encuentran pues en termofluidos. Recuerden que teníamos lo que sería entre dos placas fijas y ahí pasa precisamente el flujo de un fluido, ya sea un líquido o un gas, y obviamente cuando empieza a fluir empieza a generar un perfil de velocidad en desarrollo, como se ve en pantalla, y obviamente esa velocidad está en función tanto del radio, es decir, esta parte que estoy señalando, por eso aquí tiene a una R, y la Z, que es precisamente el desplazamiento que se va dando. Cuando ya está bien desarrollado, es decir, un perfil de velocidad completamente desarrollado, solamente va a depender del radio y va a dar una forma parabólica. Entonces, recordemos lo siguiente, el flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico. El flujo volumétrico al mismo tiempo es igual a la velocidad promedio de todo este flujo de fluido por el área transversal. Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma, pero esto es algo promedio, ¿ok? Y también con ello tenemos la energía cinética, que es un medio por la velocidad, por la masa, por la velocidad promedio al cuadrado. Toda la anterior ecuación entra un cambio de tiempo, entonces quedaría de esta forma, ¿ok?
que obviamente la que sería la potencia de la energía cinética promedio es igual a un medio por el flujo másico por la velocidad promedio al cuadrado. Por lo tanto, quedaría de esta forma porque obviamente reiteramos la parte esta que deducimos. Entonces lo agregamos aquí y sería velocidad promedio por velocidad promedio. Como son la misma variable, pues entonces sería uno que tiene exponente 1 y el otro exponente 2 se suman, entonces forman un exponente 3 que te quedaría de esta forma, que la potencia de la energía cinética es igual a un medio por la densidad por la velocidad promedio de ese flujo, más bien de este fluido, al cubo por el área transversal. Ahora la parte real es simplemente lo mismo, esta misma ecuación, solamente que aquí lo vemos de una función de acuerdo a esto que vimos, a este cuando se forma el perfil, que en este caso sería un medio por la densidad siempre y cuando pues, la densidad sea constante, que en este caso es un fluido de forma más exclusiva, con la integral que va desde la área que comienza hasta la área que finaliza, que sería la velocidad, la velocidad al cubo que está en función del radio por un diferencial de área. Entonces, el factor de corrección de la energía cinética es esta forma. Es alfa igual a la potencia de la energía cinética real entre la potencia de la energía cinética promedio y quedaría toda esta parte. Pero toda esta parte es muy tediosa para estar concretando, haciéndolo de forma analítica. Entonces, bajo experiencia también se demuestra pues ciertos valores. Por ello reitero lo siguiente, el factor de corrección de la energía cinética es un valor empírico y por ello dependiendo del tipo de régimen del flujo de un fluido, tiene los siguientes valores. Para velocidades uniformes, es decir, que no hay cambios en la densidad, es que precisamente el factor de corrección es igual a 1. Un régimen laminar, el factor de corrección es igual a 2. Y el régimen turbulento va a ser en esta parte un valor desde 1.02 a 1.15. La mayoría de los regímenes son turbulentos, entonces por ello no toman siempre esa parte del factor de corrección. Pero ya cuando trate de un régimen laminar, pues sí, ¿no? Porque precisamente esto que quiere decir de factor de corrección es que simplemente aquí no lo dice, que es el cociente entre lo real, entre lo promedio, ¿ok? Esto es decir, lo que se está comportando y lo que hay que estar viendo, ese error que hay dentro de lo que estamos midiendo cuantitativamente desde lo real, que es la parte promedio, y obviamente lo que está ocurriendo de forma real. Pero le reitero, esta parte ya es bajo experiencia, bajo experimentos controlados en laboratorio. Por ello, lo que sería nuestra ecuación de energía ya con pérdidas, pues nada más estaríamos colocando ese alfa 1 y alfa 2 en la parte de aquí de precisamente el término de lo que sería la energía cinética. Entonces quedaría alfa 1 y alfa 2, como lo reitero ahí en pantalla. Y obviamente pues quedaría de esta forma si multiplicamos todo por flujo másico y quedaría de esta forma, ¿no? Entonces, estos valores se darán durante los problemas a resolver durante nuestros cálculos. Normalmente en un flujo de un fluido desarrollado y de régimen turbulento será de 1.05 su factor de corrección para la energía cinética. Y bueno, pues esta imagen ya engloba todo lo que vimos de la ecuación de Bernoulli, de continuidad y de energía, que obviamente en una planta puede ser termonuclear o termoeléctrica, pues vamos a ver que todas estas ecuaciones no van a estar en vano. Es decir, van a ser muy importantes y muy reiteradas para ya cuando veamos la parte más, digamos, a profundidad más técnica, ya más en la realidad, pues ya va a ser algo muy importante, porque precisamente en el tema 5 ya vamos a ver la parte de esas pérdidas, pero ya vamos a ver secciones importantes como son los codos, expansiones y contracciones de todo lo que sería un sistema de tubería. Entonces, por ello, pues se enfatiza en esta parte porque pues es lo que se va a hacer más importante. También no podemos despreciar los sistemas de refrigeración o los sistemas de potencia a través de gas, y a partir de una combustión, las mezclas reactivas, que sería la parte de ciclos de Otto, ciclo diésel para los automóviles. También son importantes porque lleva precisamente tuberías, son más pequeñas, más discretas, pero no tienen tanta gran importancia porque obviamente ya están diseñados desde laboratorios de pruebas, desde la empresa. Entonces, en este caso,
para lo que ya sería para una fijación, una instalación, pues se reitera esta parte, ¿no? De ya una planta termoeléctrica o termonuclear, dependiendo de la cual se enfaticen. Entonces, sí va a ser importante todos estos temas. Y pues también sería importante para otras asignaturas, por ejemplo, para manufactura. Obviamente, la parte de fundición también se reitera la ecuación de Bernoulli. Entonces, ahí es cuando no consigan pérdida ni transferencia de calor, pero para los que ya van a profundidad en ese tema, sí requieren ya de la ecuación de energía. Entonces, son estos tres primeros importantes temas, aunque la ecuación también de cantidad, de conservación de cantidad de movimiento lineal y angular también son importantes. Entonces vamos a estar viendo esos problemas también. Entonces, de estos tres temas son los más reiterados para mecánica de fluidos 1 y para toda en sí, para englobar a mecánica de fluidos. Y bueno, hasta aquí se ha terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos algún video se les pueda notificar. Y si no, nos veríamos en el siguiente video. Que tengan una excelente día y semana. Hasta pronto.